Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, literalmente un verdadero bombazo en el mundo del entretenimiento turco. Ya saben que por aquí nos encanta el chismecito y hoy, precisamente, vamos a destripar algo jugoso, las confesiones de Burak y Neslihan. ¿Quiénes son? Bueno, si no los conocen, prepárense porque se van a enganchar. Pero si ya los conocen, agárrense fuerte porque lo que van a escuchar es wow. Para los que no están tan familiarizados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Han protagonizado telenovelas que han dado la vuelta al mundo y son, definitivamente, dos figuras con muchísimo peso en la industria. Ambos tienen una legión de fans, tanto en Turquía como internacionalmente, y sus vidas, tanto profesionales como personales, siempre han generado mucha curiosidad y, obviamente, mucho interés por parte de los medios y del público en general. Sus rostros son conocidos en casi todos los rincones del planeta, gracias a la globalización de las series turcas, un fenómeno que ha revolucionado la forma en que consumimos entretenimiento. Y hoy vamos a hablar de algunas confesiones que, honestamente, dejaron a todos con la boca abierta. No puedo esperar a contarles todo, así que abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje. Vamos a sumergirnos en la intimidad de estas dos estrellas, desvelando secretos, analizando sus palabras y descubriendo las facetas más humanas de estas celebridades que a menudo parecen inalcanzables. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero pedirles algo rapidito: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque ya saben que por aquí siempre les tenemos las últimas novedades, los chismes más picantes y los análisis más completos del mundo del entretenimiento. Y claro, un like y un comentario siempre se agradecen. Ayúdenme a crecer. Ahora sí, vamos con el plato fuerte. Empecemos con Burak. Este hombre, además de ser un actor talentosísimo y guapísimo, siempre ha sido bastante reservado con su vida privada. Sin embargo, en sus últimas entrevistas y apariciones públicas, ha decidido abrir su corazón y compartir aspectos de su vida que antes guardaba celosamente. Pero ay, amigos, a veces las barreras caen y las verdades salen a la luz. Las confesiones de Burak que vamos a analizar son, principalmente, relacionadas con su carrera, su matrimonio con Fariye Evcen, y algunas sorpresas sobre su forma de trabajar y sus relaciones con colegas. Una de las revelaciones más impactantes de Burak fue sobre la presión que siente por mantener su imagen pública. Él mismo admitió que a veces es difícil ser siempre perfecto, siempre sonriente, siempre el príncipe que todos esperan. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación escudriñan cada movimiento de las celebridades, mantener una imagen impecable se convierte en una tarea titánica. Burak habló abiertamente sobre las expectativas del público, los contratos publicitarios, la necesidad de encajar en un molde preestablecido. Comentó que esa presión a veces le genera estrés y que intenta, aunque sea complicado, encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Imaginen lidiar con el acoso de los paparazzi, los fans que invaden su privacidad, las expectativas de los productores que buscan rentabilizar su imagen. Es una locura. Reveló que en ocasiones se siente atrapado en esa imagen, que le resulta difícil ser auténtico y que anhela momentos de privacidad y normalidad. Reconoció que a veces se siente agotado por la necesidad constante de complacer a todos. Esta confesión fue recibida con sorpresa y empatía por sus fans, quienes entendieron que detrás de esa imagen de perfección, hay una persona con sentimientos y vulnerabilidades. Otra confesión importante y que seguro que interesó a muchos, fue sobre cómo elige sus proyectos. Burak dejó claro que ya no se basa únicamente en el éxito comercial o en el dinero. Aunque por supuesto el aspecto económico es relevante, ahora busca papeles que le representen un desafío, que le permitan crecer como actor y que le den la oportunidad de explorar diferentes facetas de su arte. Ha priorizado la calidad de los guiones, la complejidad de los personajes y la posibilidad de dejar una huella en la audiencia. Mencionó también la importancia de elegir bien a sus compañeros de reparto y de rodearse de un equipo que entienda su visión. Esto es muy importante porque un mal proyecto puede arruinar una carrera, y Burak lo sabe muy bien. Ha aprendido a decir no a proyectos que no le convencen, a priorizar su crecimiento artístico y a tomar decisiones que lo hagan sentir orgulloso de su trabajo.
Esta evolución en su forma de encarar su carrera demuestra su madurez y su compromiso con el arte de la actuación. En cuanto a su matrimonio con Farideh, Burak siempre se ha mostrado muy enamorado y protector de su familia. En una entrevista, reveló que la llegada de su hijo, Karan, le cambió la vida por completo. Habló con mucha emoción sobre cómo la paternidad le ha hecho ser una persona más responsable y, sobre todo, más feliz. Comentó que Farideh es una mujer increíble y una madre ejemplar, y que juntos forman un equipo perfecto. ¡Qué romántico! Describió a Karan como la luz de sus ojos, la razón de su sonrisa y el motor de su vida. Compartió anécdotas sobre la paternidad, hablando sobre los desafíos y las alegrías que conlleva criar a un hijo. Reveló que Farideh y él se complementan a la perfección en la crianza de Karan, y que juntos han creado un hogar lleno de amor y felicidad. Se mostró muy emocionado al hablar sobre la importancia de la familia en su vida y sobre cómo ha aprendido a valorar cada momento compartido con sus seres queridos. Pero claro, las confesiones no se quedaron en la superficie. Hubo detalles sobre su relación con ciertos colegas, sobre los roces y los buenos momentos en los sets de grabación. Burak no entró en detalles escabrosos, pero sí dejó entrever que en la industria del entretenimiento turco, como en cualquier otra, existen rivalidades, envidias y mucha competencia. Sin embargo, recalcó que siempre intenta mantener una actitud profesional y respetuosa con todos, aunque a veces no sea fácil. Habló sobre la importancia de la comunicación y del respeto mutuo en el trabajo, y sobre cómo ha aprendido a manejar los conflictos de manera constructiva. Reveló que ha tenido que lidiar con situaciones difíciles en los sets, pero que ha aprendido a enfocarse en el trabajo y a mantener una actitud positiva. Destacó la importancia de la colaboración y del trabajo en equipo para lograr el éxito en cualquier proyecto. Ahora pasemos a Neslihan. Esta mujer, además de ser una actriz talentosa y con una belleza impactante, es conocida por su personalidad fuerte y su autenticidad. Siempre ha sido muy directa y honesta en sus entrevistas, lo cual la convierte en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y por supuesto, sus confesiones no se quedaron atrás en cuanto a impacto y relevancia. Neslihan es una mujer que no teme mostrarse tal como es, con sus luces y sus sombras, lo que la convierte en un referente para muchas personas. Neslihan, en varias entrevistas, se ha sincerado sobre su lucha contra ciertas enfermedades y problemas de salud. Ha hablado abiertamente sobre la enfermedad que la obligó a abandonar la serie, Sefirin Kazeta, y sobre cómo ha aprendido a cuidar su cuerpo y a priorizar su bienestar mental y emocional. Esto es algo muy valiente porque visibilizar estos temas ayuda a romper estigmas y a inspirar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Habló sobre la importancia de la salud mental en un mundo cada vez más exigente y sobre cómo ha aprendido a manejar el estrés y la ansiedad. Reveló que ha buscado ayuda profesional y que ha encontrado en la terapia una herramienta fundamental para cuidar su bienestar emocional. Compartió consejos sobre cómo cuidar la salud mental y sobre la importancia de buscar ayuda cuando sea necesario. Su valentía al hablar sobre estos temas ha sido muy aplaudida por el público y por sus colegas. También ha hablado sobre su relación con Kadir Doğulu, su esposo, y sobre cómo han logrado mantener una relación sólida y duradera en medio de la fama y la atención mediática. Neslihan ha confesado que han tenido sus altibajos como cualquier pareja, pero que el amor, el respeto y la comunicación han sido fundamentales para superar cualquier obstáculo. Ha destacado la importancia de apoyarse mutuamente en sus proyectos y de mantener la individualidad de cada uno. Esto es clave. Reveló que han aprendido a respetar sus diferencias y a construir una relación basada en la confianza y en el amor incondicional. Habló sobre la importancia de mantener la chispa en la relación y sobre cómo han logrado mantener la pasión y la conexión a lo largo de los años. Compartió consejos sobre cómo construir una relación sólida y duradera y sobre la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Pero una de las confesiones más impactantes de Neslihan fue sobre la presión que siente por cumplir con ciertos estándares de belleza impuestos por la sociedad. Ella misma admitió que en ocasiones ha sentido la necesidad de verse perfecta, de encajar en ciertos moldes. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a aceptarse tal y como es, a valorar su belleza natural y a priorizar su salud y su felicidad por encima de cualquier otra cosa. Un gran ejemplo a seguir. Habló sobre la importancia de la autoaceptación y sobre cómo ha aprendido a quererse a sí misma. Reveló que ha encontrado en la meditación y en la práctica de yoga una herramienta fundamental para conectar con su cuerpo y con su interior. Compartió consejos sobre cómo superar la presión social y sobre la importancia de priorizar la salud mental y emocional.
Su mensaje de aceptación y de amor propio ha sido muy inspirador para sus fans. Neslihan también ha hablado sobre su relación con sus fans y sobre cómo ha aprendido a lidiar con las críticas y los comentarios negativos. Ha dejado claro que aunque valora el apoyo de sus seguidores, no permite que las opiniones ajenas afecten su autoestima o su trabajo. Ha aprendido a ignorar los comentarios malintencionados y a enfocarse en las cosas que realmente importan. Bravo por ella. Compartió consejos sobre cómo manejar las críticas y sobre la importancia de rodearse de personas que la apoyen y que la valoren. Reveló que ha aprendido a ser selectiva con las personas que la rodean y a alejarse de aquellas que no le aportan nada positivo. Su actitud ante las críticas ha sido muy admirada por sus fans y por sus colegas. En cuanto a sus proyectos profesionales, Neslihan ha revelado que busca papeles que le permitan expresar su creatividad y conectar con el público. Ha comentado que no le interesa interpretar personajes superficiales o que no tengan un mensaje importante que transmitir. Busca papeles que la desafíen, que le permitan crecer como actriz y que contribuyan a generar conciencia sobre temas relevantes. Reveló que ha rechazado proyectos que no le convencían y que ha priorizado la calidad de los guiones y la complejidad de los personajes. Compartió detalles sobre sus próximos proyectos y sobre sus planes futuros. Su compromiso con su trabajo y su búsqueda de la excelencia han sido reconocidos por la crítica y por el público. En resumen, tanto Burak como Neslihan han compartido confesiones muy personales y reveladoras que nos han permitido conocerlos un poco más allá de la pantalla. Han hablado sobre sus miedos, sus inseguridades, sus luchas y sus triunfos. Han demostrado que son seres humanos como todos nosotros, con virtudes y defectos, y que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas auténticas y valientes. Nos han mostrado que detrás de la fachada de las estrellas, hay personas que enfrentan desafíos, que luchan por sus sueños y que buscan ser felices. Hemos hablado de la presión de la fama, de las relaciones en el mundo del espectáculo, de la importancia de la salud mental y física, y de cómo lidiar con las expectativas. Hemos visto que Burak y Neslihan, cada uno a su manera, han sabido enfrentarse a los desafíos de la vida y de la industria del entretenimiento. Han mostrado que la fama no es sinónimo de felicidad, y que la búsqueda de la autenticidad y del bienestar personal es un camino que todos debemos recorrer. Sus confesiones nos recuerdan que todos somos vulnerables y que la vida está llena de altibajos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre estas dos grandes estrellas turcas y que se hayan divertido un rato. Creo que estas confesiones nos humanizan a estas figuras y nos recuerdan que a pesar de la distancia que puede existir entre nosotros y ellos, todos compartimos experiencias similares, miedos y anhelos. La valentía de Burak y Neslihan al compartir sus intimidades nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les impactó de las confesiones de Burak y Neslihan? ¿Qué les parecieron sus declaraciones? ¿Se sintieron identificados con alguna de sus experiencias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden callados. Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas. Me interesa saber qué les generó este vídeo y cómo ven a estos dos grandes actores. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.